Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. ¿Alguna vez has escuchado hablar del piso pélvico? Aunque es una parte fundamental de nuestro cuerpo, suele ser un tema poco explorado, a pesar de su gran impacto en nuestra salud, especialmente a medida que envejecemos. Con la menopausia y los cambios propios de la edad, el piso pélvico puede debilitarse, dando lugar a problemas como incontinencia urinaria, entre otros, ya nos vamos a saber mucho más de esto, molestias durante la actividad sexual, y esto solo por mencionar un par. Lo que muchas mujeres desconocen es que estos síntomas no son inevitables y que cuidar esta zona puede marcar una enorme diferencia en nuestra calidad de vida. Para hablar de este tema tan importante nos acompaña nuevamente la querida doctora Paloma de la Torre y Fernández, reconocida ginecóloga y obstetra mexicana que tiene su práctica en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México y que, bueno, es como la rockstar que en los congresos de donde se presenta avasalla. Entonces esperemos que aquí claramente no va a ser la excepción y por eso le agradecemos muchísimo que esté aquí. Su nivel de conocimientos le permite ofrecer un enfoque integral y actualizado de la salud femenina y pues con ella vamos a explorar qué es el piso pélvico, cómo afecta nuestra vida y sobre todo qué podemos hacer para mantenerlo saludable, para tenernos saludables a cualquier edad. Queridísima Paloma, bienvenida, qué gusto verte siempre. Adri, mil gracias por la presentación, eres una reina. Y este es un temazo para todas las edades, algo que no se había tomado en cuenta por muchos años y que no es solamente para la paciente menopáusica o posmenopáusica, porque tenemos que empezar a hablarles a las pacientes más jóvenes para que no se esperen hasta la menopausia para prepararse para que ese piso pélvico esté en las condiciones adecuadas. Más de prevención. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué rayos es el piso pélvico? ¿El piso pélvico de qué pélvico, edificio o qué? Sí, es lo que detiene, es un grupo de músculos que tienen forma como de hamaca, que son muchos músculos, más de 100 músculos, y que van de un hueso a otro, como cualquier músculo que se tiene que agarrar de tendones y de huesos, ¿no? Y hacia huesos. Y entonces este piso pélvico lo que hace es sostener todas las estructuras abdominales, todas y pélvicas. Entonces, el diafragma nos ayuda a detener el tórax. Ahora imaginemos que a veces le decimos incluso el diafragma pélvico. Este diafragma pélvico, que tiene muchos músculos que van en diferente sentido, van a sostener todo lo que es la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. En el caso de la mujer, va a detener obviamente también vejiga y la vagina con su útero y además va a detener al intestino. En el caso de los varones, vejiga, próstata, intestino, porque también puede haber debilitamiento de piso pélvico en varones. Pero ahorita que nos vamos a ir al lado femenino, que pues es vamos a hablar un poquito de los dos. Pero sí. Es muy interesante, porque si no se había hecho mucho caso en mujeres de piso pélvico, en hombres menos. Y entonces hay ciertas actividades que nos predisponen a tener problemas de piso pélvico. Entonces, ¿para qué nos sirve un músculo? Para que haga una actividad física determinada. Yo puedo hablar de cómo puedo hacer flexión de mi codo por unos músculos y hago la extensión por unos músculos que están en el lado opuesto y entonces hago la extensión. En el piso pélvico lo que vamos a hacer es que nos va a ayudar a la continencia urinaria porque detiene la vejiga que está hasta la parte de enfrente junto al pubis. Lo que sigue es la vagina, que va a haber otra serie de músculos, y lo que va atrás es el recto. Y si estos músculos pierden su fortaleza, vamos a tener problemas de todos los órganos que están en el abdomen. Por eso es importante. Exacto. Wow. ¿Cuáles son los problemas más comunes? O sea, son músculos que como el resto de los músculos del cuerpo van a ir
perdiendo, debilitándose con los años. Así como terminamos con el músculo de la tortillera, así el de saludo el brazo acá de en el acá brazo, que saludas acá y se te mueve acá el la brazo. mano, el brazo, sí, la alita de murciélago. Sí, ahora que fueron los últimos Grammys, que estaba yo viendo a ciertas artistas muy importantes que hacen mucho ejercicio, y veía yo como a la hora que levantaban el brazo para decir gracias, y decías, a pesar del ejercicio y todo, se les mueve aquí, se les papalotea el brazo, ¿no? La aleta de murciélagos no ha desaparecido. Entonces dices, qué importante, porque eso que se ve, imagínate el piso pélvico. Entonces, los problemas más frecuentes que vamos a tener así, vamos a irnos de lo grave a lo más sencillo. Lo grave va a ser que tengamos una salida de los órganos pélvicos, es decir, un prolapso. ¿Cómo salida? Se puede salir de su lugar, así como tienes una hernia umbilical y se puede salir allí el intestino, en el abdomen, ¿no? O una hernia inguinal y entonces tenemos dolor y problemas porque se va a salir ahí algo que nos molesta. En el piso pélvico, el hecho de que no funcionen muy bien esos músculos que están haciendo que se controlen esos órganos pélvicos, se puede salir la vejiga, la vagina, el útero y el colon, el sigmoides. Entonces, ¿salir de dónde a dónde? Perdóname, pero es que a mí me suena esto como, o sea, ¿qué? De adentro de la cavidad pélvica al exterior. O sea... Entonces, generalmente llegan los pacientes y me dicen, es que sentí una bola. ¿En dónde? Abajo. Si yo me río, toso o hago un esfuerzo, se me sale algo. Pero descubrí que si yo la empujo, se regresa, pero al mínimo esfuerzo se vuelve a salir. O sea, ¿por dónde se sale? Perdón, las preguntas son No, está excelente, está excelente. Las preguntas son las adecuadas y lo que pasa es que siempre en radio tenemos que ser muy descriptivos. Claro. Y entonces ahí es donde cabe todas estas preguntas. Se va a salir por la vagina. Todo el piso pélvico se debilita, todos estos músculos diferentes de los que hablamos, y entonces generalmente por la vagina. Y entonces si se sale el útero, arrastra, que está pegadito en la parte frontal del útero, está pegadito en la vejiga, que es donde se acumula la orina. Y en la parte posterior del útero está pegadito el colon. Entonces, si el útero se prolapsa, se sale hacia la vagina, va a jalar consigo a la vejiga y puede jalar al intestino. Y entonces ya esto es un prolapso grave. ¿Puede únicamente salirse cualquiera de los 3 órganos? Sí. Depende de lo que haya en la persona. Por ejemplo, si ya le quitaron el útero, pues obviamente lo que se puede salir es la vagina y la vejiga. Yo no tengo la culpa, pero yo no sé por qué le pusieron a todas el nombre con B. Vagina, vejiga, ¿no? Entonces, pero vaya, la vejiga urinaria es por donde hacemos pipí por la uretra y la vagina es por donde vagina el bebé. Entonces, y atrás viene el recto y el sigmoides, que es por donde evacuamos. Sí. En este proceso de que se debilitan tus músculos y todo, ¿hay alguna injerencia? ¿Tiene algo que ver o afectan de alguna manera los cambios hormonales que ocurren durante la menopausia? Y no sé si el nombre es correcto y existe, pero de andropausia en el piso para el piso pélvico. Mira, lo que más nos va a afectar sobre todo es el aumento de peso. Porque una persona que tiene un aumento de peso y mucho abdomen, todo el tiempo estás presionando al piso pélvico, con el intestino, la grasa, todo el abdomen siempre está ahí presionándose. Pacientes que hacen esfuerzo sin manejar piso pélvico, pues van a tener más prolapso. Pacientes que no están bien alimentados. ¿Esfuerzo como qué? Pues a ver, carga tu bolsa, o sea, que fuera el tamaño ese del tipo mío. De esfuerzos. Y hay agarrar del agua, ir al súper y las bolsas. Los 14 bebés al mismo tiempo. No son 20, no es que vaya a hacer pesas de 200 kilos, Mira, todos los esfuerzos que tú haces, sobre todo la gente que ha tenido cirugías lo entiende muy bien porque, me hicieron una cesárea y sí, me acuerdo que me reía y me dolía, ¿no? Entonces, tu abdomen influye en que puedas tú levantar las bolsas del mandado, levantar tu bolsa si cargas 20,000 cosas como yo, todas las cosas normales de la vida, trapear, barrer, sacudir. Si, por ejemplo, nosotros al hacer los quehaceres de la casa nos concentráramos en voy a presionar el piso pélvico, lo voy a poner duro mi abdomen y el piso pélvico. O sea, cuando dices ¿qué dijiste? ¿Concentrar mi piso pélvico o qué dijiste? Contraer.
Pon duro ahorita, así mentalmente, como dicen los ejercicios de Kegel, que dicen aprieta y afloja, y aprieta y afloja. ¿Pero qué aprieto y qué aflojo? O sea, abajo en tu pelvis. ok. Como si no te pero quisieras... es que ahorita que lo dijiste y quisiste, como que sumiste la panza, Sí. pues, o sea, sumiste Sí, también el los músculos abdomen. abdominales, es a lo que me refiero. Ok. Las dos cosas, el abdomen y el piso pélvico. Entonces, si yo voy a barrer, trapear, levantar la cubeta, debería de contraer el abdomen y el piso pélvico, como si quisieras no hacerte pipí. Entonces, Ok. contraes el piso pélvico, ok. contraes el abdomen, levanto mi cubeta. Ok. Eso es ya un esfuerzo. Ahora, recientemente he estado platicando con algunas personas que deberíamos de hacer algo en especial de mi trabajo en la casa, es decir, el trabajo de arreglar toda tu casa, es tu mejor gimnasio. No, Hacer porque el luego... gimnasio en el... Sí, porque luego las pacientes me dicen, es que yo no tengo tiempo de ir al gym, es que yo no tengo tiempo de no sé qué. Bueno, pero ¿quién es el que hacer? Pues yo. Ok, y subes la ropa a la lavandería, ¿no? O subes Atender. escaleras, agarra tus 2 cubetas bien balanceadas y sube como si estuvieras en un escalador en el gym. Y de regreso igual. Y entonces, como también tenemos que hacer muchos ejercicios de coordinación en esta edad, vas a lavar los platos y eres diestra, pues 2 platos con la mano derecha y 2 con la izquierda. Derecha, así como wax in, wax out. Pero todas las cosas que hacemos diarias nos pueden servir. Pero yo te interrumpí, estabas diciendo que lo que afecta es hacer esfuerzo. El aumento de peso, por ejemplo, los estreñidos, que tienen que hacer mucho esfuerzo para pujar y para poder evacuar, y que dicen, es que yo siempre he sido estreñida, pues porque quieres. Si mejoraras tu dieta, o si vieras por qué eres estreñido, porque hay muchas veces muchas pacientes que con la dieta y la cantidad de líquidos que toman, podemos lograr que tengan heces más fáciles de ser evacuadas. Pero hay gente que se acostumbra y me dice, es que yo me espero una semana para evacuar y entonces ahí voy a ser un poco descriptiva y se oye medio raro, pero se crea un tapón que se seca. Entonces se ponen supositorios de glicerina, lo que sea, arrojan ese tapón y ya pueden evacuar. Para que tú tengas ganas de evacuar, es que hay algo que está en el sigmoides y en el recto y llega una orden a tu cerebro que te dice, tienes que evacuar. Si nada más evacúas para sacar lo que está ahí, te falta todo lo que está arriba. Entonces, no nos damos tiempo para evacuar y para orinar. Igual la vejiga. Cuando la vejiga está distendida, te da una orden en el cerebro, tenemos que ir a hacer pipí, gracias. Y si nada más haces pipí y haces que la vejiga se contraiga lo suficiente para que no te den ganas y tu residuo en la vejiga fue muy grande, pues entonces al ratito vas a tener ganas de hacer pipí. Y esto es hombres y mujeres. Sí, y frecuentísimo. O sea, hay veces que veo pacientes en el consultorio que les pido, pasa por favor a hacer pipí, vacía tu vejiga por completo, te voy a hacer un ultrasonido transvaginal. Y a la hora que pasamos le digo, mira, aquí está tu vejiga y está llenísima. Ve el tamaño de tu útero comparado con el tamaño de tu vejiga, te falta sacar mucho. Por favor, vuelve a ir al baño, vuelvo a hacer el ultrasonido para demostrarles que sí necesitamos tomarnos nuestro tiempo para hacer pipí, para evacuar. No hay que dejar que se junte mucha orina, mucha materia fecal, etcétera. Entonces, estreñidos es otro factor que puede contribuir. O aguantarse mucho de todo lo que eso tú las quieras. mujeres nos especializamos. Sí, porque además no quieres ir al baño más que el de tu casa y el de tu cuarto, o sea, no importa dónde estés. Mientras que los hombres donde les agarra pueden, ¿no? Entonces, eso es una cuestión también de educación. ¿Quieres ir al baño en tu casa, en tu cuarto? Entonces, haz algo para que tu dieta te haga poder evacuar en la noche o que comas mucha fibra y demás para que evacúes en tu casa antes de salir a trabajar en la mañana, o los que requieren comer ciertas cosas o ciertos laxantes que nos ayudan a tener una buena materia fecal que sea evacuada, entonces hacerlo en la noche para que en la mañana vayas antes de salir a trabajar. Pero si no modificas la dieta, no vamos a poder. Entonces, los cambios hormonales son tangenciales. Los cambios hormonales intervienen porque precisamente por los cambios hormonales bajamos de tener un buen músculo. Y se cuelga tanto los músculos del brazo, de las piernas, de la faringe y todo el piso pélvico. Entonces, sí, en algunos pacientes les va a ayudar algo cuando les damos el tratamiento adecuado, pero dentro del tratamiento tenemos que indicarles que hagan ejercicios pélvicos adecuados. Sí, no es suficiente. Si es que no llegan al prolapso todavía. Claro. Pero entonces es un factor más.
Sí. Los Nada es cambios por una hormonales. cosa. Nada. Puedes tener hipertensión porque no haces ejercicio, porque fumas, porque no te mueves, porque comes lo que se te da la gana, pero no es nada más porque, es que como llegué a la menopausia, entonces ahora tengo hipertensión. No. Es una combinación de todo factores. junto, sí. Sí. Y como llegas en muchos aspectos, ¿no? Sí. Entonces va cambiando cómo lo vives en unos que en otros. Decías mencionabas algunos, pero ¿qué otros hábitos o actividades que hacemos cotidianamente pueden contribuir a debilitar el piso pélvico con el tiempo? Pues mira, con el tiempo tiene mucho que ver los que trabajamos todo el día sentadas, el tipo de silla que estás usando. ¿Cómo crees? Que no te deje tener cuando ya la silla está muy... La silla, para los que trabajamos en silla, es bien importante. Tanto tu tipo de silla, el tiempo que estás en la silla, y eso genera muchas enfermedades o muchas patologías, ¿no? Hay sillas que tienen una vara en el borde del muslo y que si tú estás sentada y esa ya se sumió el asiento y esa vara está aquí presionando el regreso del retorno venoso, pues vas a tener más varices, ¿no? Si nos sentamos y no movemos los pies, yo tengo ahí en mi escritorio un banquito donde subo un pie y luego lo cambio por otro pie y así para estar moviendo los pies y no sentir que estás estático. Y lo que sí tenemos que hacer es movernos, pararnos de vez en cuando y movernos. Hay veces que anuncian en la tele los que pones tus piecitos y vibra. Me voy a poner uno de esos. Uno de esos o uno que haga como... ¿Te acuerdas las máquinas de coser de antes? Que movías los pies hacia adelante y de atrás. Así también hay algunos que venden por ahí en algunos lugares de compra por internet. Y y ya ves que hay unos escritorios que se levantan. Sí. Entonces, sería muy feo en mi consulta, ¿verdad? A ver, permíteme, señora, voy a ponerle en la cara el escritorio, no sería feo. Pero, a veces en algunos trabajos sí se puede hacer. Entonces, que puedas subir tu escritorio, sigues trabajando, pero de pie, y lo puedes bajar para seguir chambeando sentado. Como Pero tú sí te necesites. tienes que parar porque tienes que ir a hacer las exploraciones y tienes que, no es 100%. Hay gente que sí está literalmente, todo su trabajo es sentados. Bueno, pues tú lo darás de chía, pero es de horchata. Yo que tengo que ir al fisioterapeuta muy seguido por una lesión de la espalda, ayer estábamos haciendo unos ejercicios tipo pilates para fortalecer músculos y fortalecer piso pélvico, y entonces me decía, es que el problema de usted es que camina muy poco. De la exploración al consultorio y de regreso. Yo necesito que se mueva más y que haga todos estos ejercicios, que hay varios ejercicios que se pueden hacer, no solamente en pilates, también en yoga, también en otras cosas, que nos ayudan a poder fortalecer tanto los músculos de piso pélvico como de las piernas y los músculos del área interna de las piernas. Que esos casi nunca los trabajamos. Nunca, y es impresionante cuando ¿Te acuerdas ponen... esta mujer que anunciaba esta cosa que te ponías aquí que presionabas? Ajá, sí. Esta actriz famosa gringa. Susan Somers. Sí, Susan Somers, Okay. sí. Ahora hay diferentes cosas. Yo, por ejemplo, en el consultorio les enseño que pueden poner una pelota, te sientas derecho en tu silla, pones tus talones bien apoyados, pones una pelota que sea alrededor de 25 centímetros o 30, suave, una pelota suave, no las pesadísimas de yoga, no, las que compras en una tienda. Del mercado. Y entonces aprietas con tus rodillas, poniendo la pelota en las rodillas, aprieta y piensa en tu piso pélvico, ¿cuál parte, si es la anterior, la media o la posterior, se está contrayendo? Luego lo pones en medio de los muslos y lo aprietas con la misma posición de tus pies bien puestos en el piso y aprietas y ves qué parte. Y luego en medio de las pantorrillas. Y entonces contraes todas las diferentes partes del piso pélvico. ¿Sientes? Sí, claro. Si yo te digo, pon duro el músculo de tu bíceps y lo pones duro, ahora flexiona el brazo y levanta tu brazo aquí. Entonces tú sientes la diferencia de contracción del puro bíceps. No quiero que contraigas aquí en el brazo, sino en el bíceps. Sí, el conejito. Y entonces te tienes que concentrar en que esto, el brazo no lo quiero contraer, contrae el puro bíceps sin contraer el brazo. Entonces, esas coordinaciones musculares son muy especiales. Y aquí nos ven haciendo, ya aquí Sí, estamos aquí levantando el brazo y diciéndole cosas feas a la gente. Pero es bien importante porque lo mismo en el piso pélvico, que te empieces a concentrar. Hay una cosa que circula mucho en redes que no me es feliz, que haga usted ejercicio interrumpiendo el chorro de orina.
Si de por sí les cuesta trabajo hacer pipí, no lo hagan. Mejor hagan esfuerzo con la pelota, que está cerrando las piernas, esto es contracción, y si te pones una liga afuera, entonces estás haciendo el movimiento contrario, la abducción y la aducción. Ok. Entonces es como flexión y extensión, pero en todo el piso pélvico. Si Claro, ya van uno a... es la liga por fuera, ya abres. abres. Y entonces la estás pelota... y la pelota es cierras, es sí. aprietas. Sí. Ya ok. Entonces, eso nos sirve para contener el piso pélvico. Tengo una queridísima amiga que trabaja en una institución y de repente empezaron a ver muchos varones con problemas de piso pélvico con prolapso rectal. Y entonces dijeron, no tenemos a nadie que se dedique a eso. Preventivamente nada más tenemos los coloproctos, que bueno, a todo mundo nos encanta que cuando la gente no se cuida, pues los operamos, ¿no? Gracias, muy amables. Pero entonces a la doctora ginecóloga, uroginecóloga, especialista en vaginas y en piso pélvico femenino, le pidieron ayuda para poder manejar a los varones en rehabilitación que habían tenido un prolapso rectal. ¿Eso le correspondería técnicamente a un urólogo? A un coloprocto. Ya, ok. El coloproctólogo es el que se encarga de ano y recto, Ok. ¿no? El que te va a curar las hemorroides. Entonces, para los hombres sería más... El coloprocto. Si ya tengo un problema de testículos, vías urinarias masculinas y demás, es el urólogo. ¿Eso también lo afecta el piso pélvico? Híjole, Menos. sí, a veces, pero no podría yo decirte ahí si no soy experta en ese tema, pero luego lo podemos hacer junto con el urólogo un podcast de eso, pero sí, debe de ser. Así estaría genial, porque yo creo que lo que tú dijiste, las mujeres afortunadamente por muchas razones, pero estamos teniendo más información y más conciencia y bla, pero los hombres de por sí toda su vida van al doctor porque están muriendo y eso, a ver si, Sí. y no tienen información, entonces sí sería genial, pero bueno, entonces esos son infiero que antes de que haga el prolapso, si es que lo dije bien, la incontinencia aparece antes, después puede aparecer antes, después. Sí, antes. Hay muchas cosas que nos pueden predisponer. O sea, ¿cuál es el camino Sí. del deterioro del piso Primero pélvico? empezamos a tener falta de ejercicio a nivel de los músculos pélvicos, te aventaste 1, 2, 3, 4, 5 embarazos, productos grandes. Yo voy a repetir algo que he dicho muchas veces. Cuando yo estudié ginecología, mi maestro de ginecología decía, los niños normales pesan 2,5 kilos. Más grandes es presunción. Ahora una amiga tuya te dice que tuvo un bebé de menos de 3 kilos y dices, puta, ¿qué te pasó? Porque ahora ya son bebés más deseados, con parejas más preparadas, que van a tener productos más grandes. Entonces, obviamente va a ser más difícil los partos. Y cuando a veces yo digo, quiero tener un parto a fuerzas, no me importa el tamaño del bebesaurio, ahí es una de las cosas que deja dañado el piso pélvico, el canal del parto, la vejiga, la uretra, el colon, y obviamente tienes que hacer episiotomías, que es esta cortada que hacemos para que salgan los bebés por vía vaginal. Entonces, eso es uno de los factores, yo creo que más importantes en este país y más importante con las modas. ¿No? Entonces, ahí es donde empieza a haber problemas. Sí, desde que nació mi bebé, yo siento que ya mi fuerza de aprehensión vaginal no es la misma, ya es cierto que mi continencia urinaria no es la misma, me dijo el doctor que me esperara y solito con el tiempo se quita, pero nunca les decimos tienes que hacer estos ejercicios o tienes que empezar a hacer esto. Sí se va a quitar con el tiempo si haces esto. Sí, pero a veces creo que falta información que le demos a nuestros pacientes a ese respecto, ¿no? Entonces, el proceso, las primeras señales, vamos a poner en una ruta normal, ¿cuáles son los puntos o las señales que van apareciendo de que tengo, a lo mejor todavía no un problema, pero no está como debería de estar? Es bien importante esta pregunta que haces porque si me habla una paciente y me dice, fíjate, Paloma, que tengo incontinencia urinaria, antes de pensar que tiene un problema piso pélvico, tengo que descartar otras cosas como infección de vías urinarias. Entonces ya, porque además luego muchos pacientes quieren que le resolvamos a distancia. Entonces ya una vez que descarto yo los problemas que pueda tener de otro origen, entonces sí puedo valorar su piso pélvico, la veo en consulta, vemos cómo está ese piso pélvico. Ahora ya estamos empezando a hacer ultrasonidos
de músculo en piso pélvico. Está muy interesante, es algo muy, muy nuevo y que además nos va a dar la oportunidad de valorar otras cosas. Si ya la incontinencia es muy severa, ya ha progresado, podemos hacer estudios urológicos que se llama urodinamia. A ver qué tanto se está contrayendo esa vejiga, cuánta orina sale, cuál es la fuerza del chorro, cuánta orina residual queda, qué tanto puedes contener, o podemos hacer estudios de imagen. En cuanto a recto, igual, podemos ver realmente que no haya ningún problema de estreñimiento o de molestias o de que no puedas vaciar todo el colon, ¿no? Entonces sí se vuelve algo muy, muy importante. Te voy a platicar unas anécdotas por ahí. Paciente vegetariana superactiva que escala todos los cerros del universo con dolor abdominal y resultó que la mujer estaba tapadísima. Tuve que pedirle ayuda al gastro y la tuvimos que internar y yo quería usar una Kärcher. Y de así tuve 3 o 4 pacientes para poder hacerla que evacuara y se le quitara el dolor abdominal porque no podía evacuar. Otra paciente que llegó y me dijo, es que tengo relaciones con mi novio y me duele muchísimo. Y resulta que era una... Me gustó mucho y no sabía todo esto, pero justamente porque siento que te combina de una manera muy amigable las dos cosas. Pilates en cama hago yo. Sí. Entonces, y me pareció un descubrimiento, o sea, porque yo tenía un prejuicio, pues sí, claro, el pretexto para no hacer ejercicio, pues me imagino, pero yo veía eso y decía, ¿qué es eso? Ahí en una cama jalándose con las liguitas, ¿qué es eso? Eso ni es ejercicio, seguro no sirve para nada. Y una vez fui a hacer, mi hermana quería hacer una prueba en un lugar nuevo y entonces, acompáñame, no sé qué, dije, voy. Me fui sin desayunar porque corrí y eso ni es ejercicio, no me preocupa lo más mínimo. Casi me muero. Claro. O sea, cuando terminó, desde entonces, tardé mucho tiempo en después realmente hacerlo yo y ya meterme en una clase, pero desde ese momento dije, no, esto no es lo que yo pensaba. Esto no es lo que yo pensaba, esto es ejercicio. Sí. Y sí mueves, y sí tienes peso, y sí tienes resistencia, y sí tienes todo esto, pero te ayuda, especialmente para las personas que o que no nos gusta, o que ya tenemos unos años y menos flexibilidad y menos cosas, te ayuda muchísimo, realmente es como... Pero necesitas tener un buen guía. O sea, yo les digo a todas las 100%. Pacientes, si tú ves un video y quieres hacer ejercicio no hay quien te diga, a ver, baja los hombros, respira profundo, ponte derecha, jálalo con esta fuerza, sume la panza, agárrate acá, lo más probable es que te vayas a lesionar. 100%. Y que además no hagas lo que tienes que hacer. Y a la gente eso es lo que cree que a partir de la pandemia, que todo el mundo puso videos y hizo ejercicios, creen que lo estás haciendo bien. Entonces le digo, si vas a hacer pilates o vas a hacer yoga, ayuda, pero a veces yo tengo que complementar, y además tengo que hacer programas y tengo que pensar mucho, etcétera. Todo eso consume calorías en tu cuerpo. Entonces yo tengo que calcular la cantidad de calorías que tu cuerpo gasta por estar vivo. Y yo te puedo decir, tú consumes tantas calorías que generalmente es por arriba de 1,200, 1,300 para estar vivo. Ahora, sí te tengo que dar más alimentación para que trabajes, para que vivas, para que vayas al ejercicio, para que atiendas al marido, para que, si no tienes marido, para todos los amantes que tengas, también hay que hacerlo en forma muy importante y tienes que estar bien alimentado. ¿Qué es lo primero que nos dice una paciente con deficiencia de nutrición? Me dicen, es que no tengo ganas ni de tener relaciones sexuales, porque lo primero que tu cuerpo evita es lo que es un lujo, y un lujo es el funcionamiento del ovario. Entonces dejas incluso de tener ganas de tener relaciones y empiezas a tener un régimen alimenticio adecuado donde no me paso y no me quedo corta y te doy la alimentación para lo que estás haciendo, y ahorita se te ocurre también hacer pádel, te tengo que aumentar la alimentación. Fíjate que me rompí un tobillo. Vas a dejar de hacer ese ejercicio, pero no significa que no puedas hacer otro. Entonces te bajo la alimentación según lo que estés haciendo. Entonces es muy importante trabajar de la mano de alguien que sí sea un buen nutriólogo, porque además tenemos otras patologías, tenemos diabetes, hipertensión, artritis, menopausia, etcétera. Entonces tú le dices a un nutriólogo clínico, a ver, esta paciente mía está así asado, y aparte premenopáusica, y aparte ya empieza a tener problemas de piso pélvico, dale la alimentación necesaria porque es estreñida.
Y con todo eso quiero que funciones muy bien tu cuerpo, que además, pues ahora nuestra expectativa de vida es más larga. Ujú. Y antes no te hablaban de esto, porque apenas se está empezando a estudiar muchas cosas que antes no se estudiaban. Pues porque ya no estábamos, en buena medida, ¿no? Pues en primer lugar porque no se usaba hacer estos estudios, porque te iban a decir, ay señora, qué pena me da su caso, pues se lo quito el útero y a ver cómo le va, o le pongo una cinta, una malla para la vejiga de tener y pues a ver, ¿qué tal? No, oiga, pues sí, ya me operaron, pero no quiero volver a tener una recidiva, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues quirúrgicamente también tenemos que tener rehabilitación. Entonces, también es bien importante que esto lo sepan las pacientes que se han sometido a una cirugía, ¿no? Es, como dice Paloma, es un músculo y hay que pensar que en general, en todo nuestro cuerpo debemos cuidar los músculos si queremos mantener nuestra independencia, entre otras cosas. Por ahí si se acuerdan y si no, chéquenlo. Hicimos un episodio hablando específicamente de sarcopenia, de la debilidad muscular, y ahí vienen muy buenos tips de cómo podemos mejorar este aspecto, cómo podemos Y recuperar existe músculos. la osteosarcopenia. Claro, además, y chéquenlo porque además trae muy buena información sobre justo la alimentación, la proteína, etcétera. Pero lo que quiero recordar ahorita de ese episodio, que yo imagino que aplica aquí también, es que al ser un músculo, las posibilidades de recuperación son altas, hay que aplicarse. O sea, no, Sí, o sea, hasta que llega una situación muy complicada que requiere una operación, pero al ser músculo no es un tema de edad. Puedes recuperar músculo a cualquier edad. Nos decía este doctor que había casos de personas de 90 años que bien disciplinadas, aplicadas y con alimentación recuperaron que era como 30% de masa corporal en 6 meses, no de muscular. O sea, se puede, y esto imagino que no es la excepción al tratarse de músculo si lo hacemos bien, ¿es correcto? Correctísimo, correctísimo. Y el punto es si nos podemos recuperar mientras no haya, ¿hasta dónde? ¿En qué momento ya no es recuperable? ¿Hasta que hay el prolapso? Pero de todas maneras sigue siendo un músculo que debemos de ejercitar para que no haya otros prolapsos. Pero lo que yo te quiero decir antes de pasar a este otro tema es, debemos de empezar a ejercitar el músculo pélvico desde muy jóvenes. Y lo que pasa es que pues yo tengo 30 años y la loca de la doctora me dice que ejercite el piso pélvico. Hay veces que les tengo que decir a pacientes muy jóvenes, vas a tener una mejor fuerza de aprehensión en las relaciones sexuales y no te esperes mucho para orinar y te va a ir mucho mejor. Entonces, si nosotros empezamos a practicar entrenando esos músculos pélvicos desde antes de llegar a los 50, desde los 30, desde los 40, obviamente cuando llegues a esa edad te va a ir mucho mejor. Y entonces siempre además, lo más difícil de la vida, yo creo que es lo más difícil es hacer una buena dieta, hidratarse bien y hacer ejercicio. Oye, hablabas del impacto en justo en tu vida sexual. ¿Es por esta distensión y es por eso que yo te he oído sugerir, dices, o sea, ¿qué papel juega la sexualidad y los juguetes sexuales y todo eso? ¿Ayudan, perjudican o no tienen nada que ver? Ay, qué bonita pregunta. Me gusta porque ayer me eché un round con alguien hablando de piso pélvico y esto. Y entonces podemos pensar en, ay, qué padre, me van a arreglar la vagina y la cierro y hago que la vagina sea un poco más pequeña después de que hubo partos y las episiotomías y la descenso de piso pélvico y demás, ¿no? Entonces ahí puedes arreglar vejiga y piso del recto, ¿no? La vejiga está arriba y el recto atrás. Y entonces haces varias cirugías para tratar de compensar esto. Y puede suceder muy bien. Hay una cirugía que cuando no hay más que hacer, se trata de cerrar la vagina. Eso se llama colpoclesis. Que ayer, por cierto, a la hora de estar cerrarla buscando... al 100%. Sí, nada más dejas el huequito para hacer pipí. Entonces, ayer que estaba buscando toda la técnica quirúrgica y todo para poder hablar con esta paciente y le puse en Google colpoclesis, resulta que hay un grupo de rock que se llama así. Y no, bueno, nos botábamos de la risa, pero eso es una colpoclesis. Entonces, sí se puede hacer eso. Ya va a haber más
músculos y cosas que cierras para que ya no haya descensos pélvicos y ya no tengas bronca, pero dejas de tener la vagina. Y aunque pensemos que hay ciertas personas que llegan a la menopausia y que ya no tienen pareja porque son viudas o lo que sea, pues a lo mejor quieres seguir teniendo tu vagina porque tienes un bonito juguete sexual que te hace ser muy placentero. Entonces, hay que considerar los dos puntos de vista y yo creo que sí hay mucha gente que no importa la edad que tenga, sí quiere seguir usando su vagina. Yo recuerdo mucho una paciente que me dijo de casi 80 años, me dice, mi marido es diabético y no se va a cuidar y no está haciendo nada y yo no voy a vivir así. Vengo a que me digas qué aparato voy a usar para poder tener una satisfacción sexual. Y la señora casi tenía 80. Pues sí, con todo gusto. A ver, vamos a empezar por el más chiquito hasta el que tú quieras. Pero se vuelve algo muy importante. Las relaciones sexuales pueden ser una forma de ejercicio. No sé si la Yo creo que sí, haciéndolos en la forma adecuada. Porque las mujeres generalmente somos clitoridias. Podemos obtener más satisfacción por estimulación del clítoris que porque tengamos un pene que sea muy grande, pero recordemos que el orgasmo es de quien lo trabaja. Entonces, tener la imaginación y hacer una extragenitalización de la sexualidad, esa palabra me gusta para jugar contigo o basta o algo así. Extragenitalización, es decir, que no todo es un coito donde hay una penetración. Puedes tener una sexualidad muy placentera a cierta edad donde no necesitas tener una penetración, pero es algo que tenemos que educar a nuestros pacientes, hablando sexológicamente, de cómo tener estas relaciones placenteras, y tienes que ir con un sexólogo para que te dé las instrucciones de cómo hacerlo, y desde luego siempre pensar en que si tienes una pareja, no importa el sexo que tenga, es algo que deben de ponerse de acuerdo entre la pareja para poder hacer las relaciones sexuales como les sea más placentero. Claro. Y entonces sí, si tienes una buena relación sexual y además un acuerdo sexual, puedes tener también manejo en la sexualidad del piso pélvico, desde luego. O sea, te puede servir como otra forma de ejercicio. Además, qué padre, ¿no? Supongo. Tapoca Mauser, y además Sí. quemas más calorías con eso que con cualquier otra cosa. Entonces, y lo mismo pasa con los juguetes, me imagino. Claro, ¿no? claro. Porque estás moviendo el músculo, supongo. Que además está divertidísimo porque al igual que la sexualidad, que la gente se casa y ¿cómo aprendiste tú a tener sexo? Pues mi marido me dijo cómo. ¿Y a él? ¿Quién le dijo? ¿No? Entonces se vuelve algo muy interesante porque nadie se preocupa por ir con un experto a que te diga cómo poder desarrollar tu sexualidad y poder tener relaciones sexuales muy placenteras. Y los juguetes pélvicos igual. Los ven en las redes, los ven en la tele, los compran y se van por lo que sienten, pero no saben que a lo mejor podrían sacarle más provecho a ese juguete si alguien les dijera exactamente cómo utilizarlo con una forma más adecuada, ¿no? Si yo te doy un cuchillo filoso y te digo parte esta carne en escalopas y tú no sabes usar un cuchillo filoso, te vas a cortar. O no te van a quedar bien las escalopas, o sea, te van a hacer unos cuadros y dijiste, yo creí que esto eran unas escalopas. Entonces, si queremos, podría contribuir a la salud pélvica. Claro, vamos a ponerlo claro así. que sí, sí. Es de doble vía. Puede contribuir a la salud pélvica, porque es una forma de ejercicio y demás. Y de regreso, si tienes una buena salud pélvica, contribuye a tu satisfacción sexual. Puede contribuir. Así es. ¿Sí? O sea, puedes tener una mejor experiencia en tus relaciones. ¿Es correcto? Correcto. Oye, hablabas de los tratamientos quirúrgicos disponibles, ya para cuando tienes problemas graves. Es básicamente cirugía, es un tipo de cirugía. Volver a crear la maca. Ok. Volver a crear esa maca, ¿cómo pero hay muchas ¿Qué cirugías. haces? ¿Cortas y pegas músculo para que quede O más pones tenso? una malla de tensión, ya sea como en las tengas- hernias que dices que te ponen la malla. Sí, que te ponen la hernia abdominal. Pero imagínate que tienes una posibilidad que es poner una malla que sube la pura uretra, otra que es una cirugía que subes la vagina, otra que es una cirugía que si ya no tienes útero tenemos que detener la vagina desde los músculos sacros, otra que podemos poner al sacro en su lugar y también le podemos poner una malla, otra que nada más sería cerrar el hueco vaginal un poco, no cerrarlo por completo, y tenemos la de cerrar por completo
toda la vagina. Entonces, hay desde... Depende de la situación. Exacto, hay que hacer diagnóstico y depende de lo que tenga mi paciente, lo que le voy a ofrecer y lo que puedo obtener en los diferentes tipos quirúrgicos. No sé si es tu experiencia, pero pareciera que muchas personas sienten como pudor o vergüenza para hablar sobre problemas relacionados con el piso pélvico, que no le llaman así, pero problemas relacionados con todos los componentes o todas las partes que afectan el piso pélvico. ¿Cómo podríamos normalizar este tema entre la gente? Yo creo que empieza mucho por el médico, ¿sabes? El poder crear esa confianza con el paciente y decirle, si has sentido que se te sale la orina, si sientes que estás muy estreñido, si sientes que tienes una materia fecal que se sale, que no puedes contener, no puedes apretar el ano, si sientes que te estorba una bola en la vagina, si sientes todas estas cosas, entonces el médico debe de preguntar y ser suficientemente sensible para cuestionar a la paciente, para abrir el campo a que la paciente nos cuente. Yo me acuerdo que la primera vez que hablamos de este tema, y creo que debe haber sido la única, yo creo, me entré en shock cuando hablas de algo que mencionaste ahorita, cuando hablaste de incontinencia, dijiste, es que no solo una de las consecuencias es incontinencia urinaria, que ya es uno de los síntomas de que esto está complicado, pero hay incontinencia fecal, y yo casi me infarté porque nunca había oído eso. Sí. No sabía que existía. Sí, es terrible. Y es muy incómodo. No, bueno, me puedo imaginar. Entonces, otra de las razones para... Y yo siento que también... Y si tu médico no te pregunta, claro, entonces tú cuestiónalo. O sea, el paciente tiene derecho a preguntar todo lo que sea y el médico tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? No tengo la menor idea, déjame preguntarle a alguien más o te refiero con fulanito. Porque eso es muy importante. Ahora hay tantos campos. Dentro de la ginecología hay gineco-urólogos, ginecoproctólogos, obviamente hay biología de la reproducción, obviamente hay... obstetricia materno-fetal, obviamente ahora hay obstetricia de urgencias, o sea, hay tantos campos ahora en la ginecología que yo personalmente sí recurro a alguno de